En este segundo vídeo vamos a ver cómo ser un poco más cuidadoso en la definición de las columnas dentro de los cálculos, dentro de una hoja de cálculo, además de aprender cómo se utilizan celdas concretas. La primera parte, permitidme que os use un ejemplo. Tenemos una práctica, en el caso de informática aplicada a la química, pero vamos a encontrar otras donde medimos a distintas temperaturas. Entonces yo voy a definir una primera temperatura que corresponde a las medidas en un baño termostático que viene en grados centígrados. Y por ejemplo, pues yo he medido a 10, a 15 y bueno, arrastro directamente, como ya hemos aprendido, hasta por ejemplo hasta 45. Pero luego vamos a aplicar ecuaciones termodinámicas, como es la ecuación de Van Hoff para el producto de solubilidad del bórax, y eso implica trabajar con la escala absoluta en Kelvin. Eso no me preocupa, marco, le doy al set column values y digo un poco con lo que he aprendido, que es la columna T pequeña, más 273,15 si queréis. ¿De acuerdo? Cuando le doy al OK tengo aquí mis temperaturas sin ningún problema. Lo que pasa es que también voy a necesitar luego el inverso de esta temperatura en Kelvin como variable independiente. Si yo quiero hacer eso, en principio yo me vendría aquí, lo voy a hacer ahora marcando si queréis, tal como tengo aquí, y digo 1 partido, me vengo a mis columnas, ignoro esta porque quiero la de Kelvin, pongo esta y automáticamente le voy a dar al apply. Fijaos que si miráis un poco los números, 0,1 no es el inverso de 283, es el inverso de 10. Igual que 0,05 no es el inverso de 293,15, es el inverso de 20. O sea que en realidad Origin me ha cogido la primera columna. Si yo voy aquí para observar lo que he hecho, en realidad, aunque yo seleccioné la columna B, él me lo ha sustituido ya por el título, T. Y a pesar de que es mayúscula y esta es minúscula, no lo distingue el lenguaje interno de programación que utiliza Origin, con lo cual empieza a mirar la hoja de datos desde izquierda a derecha y la primera columna que se encuentra con nombre T, que es la columna A, es la que utiliza para este cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva a un error en el que si uno no se da cuenta de que los números no tienen sentido, y eso siempre conviene estar pendiente, porque una cosa es que las matemáticas las haga deprisa y otra es que haga las matemáticas que nosotros verdaderamente queremos, pues siempre hay que mirar si los números tienen sentido. En este caso detectamos que no lo tienen. Por eso mi consejo es que nunca utilicéis, aunque sea con mayúsculas y minúsculas, dos columnas con el mismo nombre largo. Ya Origin se encargará de que no tengan el mismo nombre de columna, las letras A, B, C, etcétera, pero no pongáis vosotros el mismo nombre, poned cualquier cosa, T1, y entonces cuando yo vengo aquí y en set column values, ahora verdaderamente, para volver a empezar desde cero, veis que ahora ya tenemos T1, selecciono esta, cuando le doy al apply, he puesto columna T1 partido por la columna de temperatura, efectivamente ya me dan números que son compatibles con lo que nosotros queríamos. La segunda parte que os quería comentar está relacionada con el uso de celdas individuales en las fórmulas. Voy a abrir una cosa nueva, que es este de notas, que es una ventana que nos puede resultar bien para explicar lo que nosotros estamos haciendo. Suponed que tenemos una práctica en la que estamos intentando ver el comportamiento de gases ideales, que como sabemos pues siguen una ecuación de estado P por V igual a nRT. Y entonces suponed que yo he medido varios datos con un número de moles dado, a una temperatura dada, y lo que yo quiero es preparar una serie de medidas de la presión en atmósferas y quiero saber cuánto vale el volumen en litros. Bueno, pues para ese tratamiento de datos yo prepararía una hoja de datos donde mi variable independiente sería la presión, voy a poner que sea en atmósferas, y que voy a enseñar una buena forma de definirlo nueva. Me voy a venir aquí y suponed que he medido a 0,5, 1, 1,5 hasta 5 atmósferas, ¿de acuerdo? En lugar de poner aquí 0,51 y marcar, os voy a enseñar una forma nueva, que es irnos aquí a donde pone variables. En variables predefinidas, fijaos que viene pi, por ejemplo, que a lo mejor alguna vez nos puede hacer falta, pero viene i, que si lo veis aquí es simplemente el número de la fila, este número que tenemos aquí en las celdas grises. Entonces, si yo le doy i
partido por 2, pues justo tendría para 1, 0, 5, para 2, 1 y así sucesivamente. Si quiero llegar hasta 5 atmósferas, pues tengo que llegar aquí hasta la fila 10. Pues entonces aquí le digo desde 1 hasta 10, cuando le doy al apply, ves que tenemos esto perfectamente definido. ¿De acuerdo? A partir de ahí, pues si en la ecuación necesito n, t y la constante de los gases r, pues yo podría definir una serie de columnas, añadiendo nuevas columnas, donde aquí pondría n en mol y le digo que ponga 1, aquí pondría r en atmósferas litro partido mol Kelvin y pondría en esas unidades 0,082. Para que se vean bien las unidades la voy a hacer un poco más ancha, y aquí la temperatura en Kelvin, pues la que nosotros queramos, queremos 273,15 del 0 grados centígrados. A partir de ahí tengo todo, puedo simplemente ya pues decir el volumen despejado de la ecuación de estado será nRT partido por P. Bueno, pues me defino una nueva columna a la que llamo volumen, que con las unidades que estoy utilizando va a venir en litros y que va a hacer simplemente, lo defino a partir de esto, pues la columna de N por la columna de R por la columna de las temperaturas en Kelvin dividido por la columna de las presiones en atmósferas. Y cuando le doy al OK me encuentro con lo siguiente. Fijaos, me calcula el primero, pero todos los demás me aparecen una serie de rayitas. Revisando un poco la ecuación, fijaos en lo siguiente. Aquí pone auto, lo cual quiere decir normalmente que se va a fiar del alcance de las columnas que está utilizado en la definición. Entonces, como la de presión, que la tenéis aquí, llegaba hasta la fila 10, él va a intentar calcular hasta la fila 10. Ahora bien, cuando vaya a la columna N, a la R y a la T, se encuentra que solo tiene datos definidos para la fila 1. En la fila 2 no tiene datos y por eso no puede hacer el cálculo. En la fila 3 no puede hacer el dato, no tiene datos, y así hasta la fila 10. Fijaos que desde ese punto de vista uno podría hacer cosas un poco raras. Podría decir, bueno, pues esto lo extiendo a todo el intervalo, ¿de acuerdo? Esto lo extiendo a todo el intervalo, o esto lo extiendo a todo el intervalo, y en el momento que lo haga, veis que automáticamente ya es capaz de hacerlo. Y de nuevo, pues fijaos, para una atmósfera, un mol, temperatura 0 Kelvin, pues me da aproximadamente el 22,4 litros por mol, que es el dato que seguramente recordáis de química general de bachillerato y que un poco nos sirve para saber que el cálculo está medio bien hecho, ¿no? Pero claro, esto no es práctico. Si ahora lo quiero hacer para 2 moles, pues probablemente tendría que venir aquí en el set column values, le digo ponme que esto sea 2 y entonces me recalcula esto, me recalcula todo esto. O sea que se puede hacer, pero ya os digo, es poco práctico. A mí lo que me seguiría interesando sería hacerlo con celdas donde aquí tengo 1, aquí tengo 0,082, aquí tengo 273,15, pero que no me lo haga solo para una de ellas. Bueno, pues una opción es aprender nuevas cosas que tenemos en la definición. Y fijaos que las que tenemos aquí dentro de variables es la posibilidad de no dar simplemente nombres de columna como hacíamos aquí o como hacíamos aquí, sino definir variables por selección dentro de la hoja. Entonces, si yo hago esto y selecciono, pues para el número de moles le marco este número, le doy al done y veo, bueno, esto por ahora lo dejo tal cual, veo que la ha definido como variable R1 a la celda 1 de la columna B. O sea que mi número de moles es R1. Voy a añadir una segunda, que sería la constante de los gases, que le doy aquí y veo que le llama R2 a la celda 1 de la columna C. Y por último, entonces, con esta misma, por selección de nuevo, marco la temperatura, le doy al done y le llama R3 a la celda 1 de la columna D. En realidad, si ya vais viendo un poco cómo utiliza la definición, pues esto hasta se puede escribir aquí a mano. Y esto es lo que llama las fórmulas o los scripts, las definiciones antes de la fórmula, antes de lo que ponga aquí. Eso quiere decir que si yo ahora aquí pongo n, que es R1,
por la constante de los gases, que es R2, por la temperatura, que es R3, y lo divido por la presión, que era mi columna A, y le doy aquí al apply, veis que lo tengo aquí sin problemas, está bien, me sigue saliendo el 22,4, con la ventaja de que yo ahora me basta con cambiar el número, me basta con cambiar la temperatura a temperatura ambiente para que me recalcule todas las columnas, porque aquí en el auto se sigue fiando de la columna que tenga más datos, que es la primera. Pero veis que a partir de ahí lo puedo hacer sin ningún problema. Lo que es más, si en un momento dado yo hasta quiero esos datos en un sitio diferente, si yo digo n en mol y lo pongo en una hoja diferente, no hay nada que impida que aquí la voy a cambiar, perdón, voy a borrarlo y le voy a decir, igual que hemos hecho antes, que en variables por selección, en lugar de seleccionar aquí, selecciono aquí, y la definición, entonces ves que simplemente en lugar de poner solo la columna, porque estábamos en la misma hoja, pues aquí me dice que estoy en el libro book 4 dentro de sit 1, que es la nomenclatura que usa. Entonces ahora cambio R1 por R4, cuando le doy aquí al apply, pues veis que ahora ya cambiar este número no tiene ningún efecto, es cambiar este número el que me recalcula aquí toda la situación. O sea que veis que desde ese punto de vista tenemos una gran flexibilidad.